Soy profesora de primaria en un pueblo pequeño y creo que uno de mis alumnos no está vivo. Historia real. Soy profesora de primaria en un pueblo pequeño. Uno de mis estudiantes, llamado Alex, siempre destacó por ser diferente. Mantenía silencio, nunca hablaba con sus compañeros y evitaba la interacción social. A pesar de eso, siempre obtenía calificaciones perfectas en sus exámenes. Un día, decidí entablar una conversación con Alex por curiosidad, pero él se retiró rápidamente sin decir una palabra, emanando una extraña frialdad que me incomodó. Al intentar contactar a sus padres, me di cuenta de que no había ningún registro en los archivos de la escuela.